¿Cómo va la evacuación? Hulk arrasó los puentes. No hay carreteras. No se puede evacuar. Pediremos apoyo aéreo adicional. Lo sacaremos por aire. Negativo. Nuestras órdenes han cambiado. Vamos a optar por un enfoque más agresivo para poner a salvo el país. ¿Poner a salvo? ¿Quieres decir que vais a ir a por Hulk? Afirmativo. Nuestra unidad se está colocando en posición. No, le dije a Furia que no atacase a Hulk. Los va a masacrar. Oye, agente, como te llames, soy Tony Stark. Suspende el ataque inmediatamente. Las fuerzas oscuras que alberga Banner crecen por momentos. Esos hombres están condenados. Ya estamos en posición de ataque, pero no tenemos contacto visual con el objetivo. Estableciendo Os lo perímetro. advierto, salid de ahí. Esperad, hay movimiento. ¡Es Hulk! ¡Oh, Dios, no! Tío, este planeta está tan pocho que ni Galactus se nos estampa ahí. O podríamos atraer a Galactus a la Tierra para que le dé una intoxicación alimentaria cósmica. Gracias, Hunter. Voy a estar viendo eso en mi cabeza para siempre. ¿Qué tienes para mí, crack? La gran forja del misterio nunca cierra. ¿Qué tal me ha quedado? Traes buen material. A veces me impresiono a mí mismo. Seguro que podré. Nos vemos, Hunter. ¿Tienes ganas de más? Nuevo y mejorado. Una mejora muy oportuna. Veámosla en acción. Bueno, ya sabes lo que dicen de practicar, ¿verdad? Pues muy bien.
De modo que así acaba todo. Mi hermana consume toda Transia con su energía demoníaca ante mis ojos. Ante los de todos. Oye, no vamos a dejar que pase eso, ¿verdad? Tenemos la matadioses de Hydra. Y podría servirnos contra Lilith, pero por desgracia, hay en juego otros factores. Unos factores verdes nada simpáticos. Dudo que Hulk nos permita colocarnos a distancia de ataque de mi madre. O del templo de Catón. Yo puedo lanzarle todos los satélites de Stark que hay por los cielos. Una vez funcionó. O casi. ¿Por qué mirar a los cielos? Allá vamos. Si tenéis la respuesta justo ante vosotros. ¡Qué buena entrada! Sin duda. ¡Anda, la señora fantasma! Agatha, ¿tú tienes algo que ver? Perdona, pero ¿qué está pasando aquí? Que ahora viene lo mejor. La criatura más poderosa de la Tierra no está en la montaña Bundagor. Ella es la bruja de Bundagor. Y es hora de que vuelva a casa. ¿De vuelta a casa otra vez? Creía que me sentiría más emocionada y feliz. Por desgracia, hay intrusos en tu antiguo. Una vez hayamos eliminado a Hulk de la ecuación, no hay nada que nos impida transformar el templo de Catón en un montón de escombros. Todo el tiempo que pasaste practicando, hora tras hora, intentando controlar tus poderes. Bien, querida, creo que por fin estás lista para... ¡mandarlo todo al garete! Ya sabes lo mucho que odio esa palabra. Ahora ves el motivo. Hija de Transia, por fin regresas a tu hogar. Entrégame todo tu dolor y haré que vuelvas a estar completa. ¿Dolor? Sí. Madre. ¡Te lo entregaré todo! La única forma de poner fin a esto es sacar a Lilith de ese monstruo, de la cabeza del Dr. Banner. Eso no va a ser fácil. Ya lo he hecho antes. Puedo hacerlo otra vez. Madre ha venido para quedarse y estoy más que encantado. Sigo siendo el trofeo. Tu destino está escrito. Estás cometiendo... Madre siempre me protegerá. Esto jamás me detendrá.
¡Vamos, otra vez! Has estado practicando, ¿verdad? Esto no te va a salir bien. Basta de debate. Esperaba algo más. No sé por qué. Caerás. Inténtalo si quieres. No tiene por qué ser así, Banner. No escuches su voz. Lucha contra ella. No iba a escuchar a Max. Lilith se cobrará un precio por todo lo que te ha dado. No hace nada por caridad. Todavía no lo ves, Hunter, pero pronto abrirás los ojos. Te devolveré el favor en cuanto pueda. Has tenido tu oportunidad de escapar. Eras demasiado débil para esta batalla. Ella no pide mucho a cambio, solo que tu intromisión acabe. ¿Sabes que no basta con eso? ¡Te romperás! Obedecerás. Somos más. Nadie puede escapar. No sois dignos de ella. Ver que el Dr. Banner ha sucumbido. Me lo tomaré como un cumplido, Hunter. Jamás volveré a cuestionar quién soy. Este no eres tú.
Mi madre utilizó tu confusión interior para crear esta versión retorcida de lo que deseabas. Y superó todas mis expectativas. Ha llegado tu hora. Como en los viejos tiempos. Tu corrupción ya no te hechizará. ¡Tomad a la bruja escarlata! Yo que tú me plantearía otra profesión. No me has dado. Nadie pasará. Por favor. Creo que tenemos compañía. Aún no han perdido el interés. No podemos seguir así eternamente. Cada vez se hace más fuerte. Solo tenéis que aguantar lo suficiente para purgar su mente de la influencia de Lilith. Esto no es algo que se pueda hacer conmigo. La ventaja es mía. Ahora estás en apuros. ¡Santo! Al menos fue un buen intento. Es una técnica interesante. Nuestra supuesta amistad se ha acabado. Nadie puede oponerse a ella. Recuérdame que lo evite la próxima vez. Debes... ¡Necesita curación! Empieza el fin.
con tus golpes más poderosos. Esto solo me hace más fuerte. Hulk con llamas. ¡Qué perspectiva tan aterradora! Nos resultará útil. No pensarías que estaba acabado, ¿verdad? ¡Caos desatado! Probablemente deberías ir al médico. Claro que podemos con esto. Madre me protege. ¡Chúpate! Ya sabes lo que pasa cuando me enfado. Madre me ha dado el mayor de los dones. Se hará su voluntad. Debo romper. La decepcionas. Destruye. Muy decepcionante. Judíos. Todavía no han cambiado de objetivo. ¡Esto es para ti! Al menos puedes viajar nuevos y emocionantes antes de llevarte un palido. Esto no te va a gustar. Ha estado demasiado cerca para mi gusto. No olvidaré esto. La realidad es un mundo. Ni te molestes en levantarte. Regresa de la noche. ¡Ahora! ¡Han herido a alguien! ¿Por qué siguen mirándome todos? El
señor Stark no tiene un traje específico para este propósito? No volveré a caer. ¿Sabes que no basta con eso? ¡Fallo! Ya sabes lo que pasa cuando me enfado. Esto será de gran ayuda. La ira de madre corre por mis venas. ¡Trueno! Soy su instructor. ¡Te tengo! Estaré aquí mismo. La luz te empujará a avanzar. La ventaja es mía. Tu madre te ha abandonado. Ven con madre. Madre siempre me protegerá. Me ha elegido para terminar con esto. Sí, madre. De pronto estoy mareado. Ya basta de esto. También tengo mis límites. ¡Se acabó! Ha sido increíble.
es lo que dijiste, Agatha? ¡Al garete! Ego sum tenebris, et veniunt in domum suam iubet Dominus! Ego sum tenebris, domum Domini precepta! Por eso Sara tiene la tensión tan alta. ¿Seguro que estás bien? Lo estaré. Como él. No puedes usar el sentido arácnido. Ha sido un día muy largo, así que si vas a regañarme por actuar con imprudencia, que sea rápido. Al contrario, me he acercado para felicitarte. Necesitábamos una victoria desesperadamente, y tú nos la has regalado. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, lo que has hecho hoy debería llenarte de orgullo. Pusiste a mi hermana en su lugar, y ya que estabas, salvaste a un vengador. Te mereces todos los laureles. Es un alivio que fuésemos capaces de eliminar la corrupción de Banner y traerlo a la abadía sano y salvo. Es un milagro que siga vivo después de ese calvario. El encuentro con Lilith debió de ser ajetreado. Lo veo en tu collar. Parece que está en las últimas. No quiero que te preocupes por mí. Ya, pues no puedes evitarlo. Tú ten fe. Aguantará. No es momento de tener fe. Acabará partiéndose en dos y no puedo hacer nada para remediarlo. El collar que llevas al cuello es irreemplazable. Si se rompe, no habrá recambio. Es lo que hay. Tuve que usar todos mis poderes ancestrales para crearlo. Los agoté por completo. Ya no me queda nada. Por si te lo preguntabas, ahora ya sabes por qué ya no soy Super Sara. Renuncié a todos mis poderes para protegerte. Sara, no lo sabía. Un sacrificio así... No tengo palabras para expresar lo muchísimo que significa para mí. Sí que eres Super Sara. Devuélveme el favor haciendo todo lo posible por evitar que se rompa más. Anda. Te lo prometo. Este collar aguantará aunque tenga que pegarlo con chicles y clips. No sé si eso me hace sentir mejor, pero se agradece la intención. Debería ir a la biblioteca para hablar con Agatha. A ver si podemos preparar algo más de cara al cumplimiento de la profecía. Te sugiero que vayas a ver a Banner. Creo que está en la forja.
Seguro que quiere conocer a la persona que lo ha salvado. Por cierto, Hunter, buen trabajo hoy. Vale. Quiero proponer un brindis. Si has venido a reñirme, ahora es el mejor momento. Llevo años inventando excusas, intentando que las cosas increíbles que he hecho compensaran las atrocidades causadas a manos del otro tipo. Pero esta vez no tengo excusas. Yo fui el verdadero monstruo. Vaya, mira quién está fisgoneando por el taller de Papá Noel. No nos hagas caso. Solo queríamos saber que estás a gusto en tu nuevo hogar encantado, lejos del hogar. Supongo que ahora es cuando empiezan los gritos. Nadie te echa la culpa de nada. Exacto, estamos aquí para darte la bienvenida, no para gritarte. Sí, y debemos saber qué necesitamos para luchar contra Lilith. Espero que Bruce sepa algo que nos ayude. Wanda, yo... Ahórrate las disculpas. Has vuelto. Estás en casa. Eso, deja los sentimientos para luego. Ahora Bruce tiene pinta de necesitar ayuda. De momento solo tengo ideas. Muchas ideas. Y no sé cómo empezar. Doc, ¿sabes qué significa esto? ¿Tú te refieres a...? ¡Ya te digo! Clásica noche sin dormir de los Vengadores. No vivía una de esas desde que tuvimos que acabar con los centinelas de Ultron. Lo recuerdo. Qué buenos tiempos. ¿Y a qué esperamos? ¡Manos a la obra! Ven a vernos por la mañana, Hunter. Entonces tendremos algo que compartir contigo. Por Wanda. Que no solo... Cree en nuestro propósito. Parece uno de los fragmentos que Agatha me pidió que encontrara. Más bien barrió el suelo con él. Sé que hablo en... Sabía que recuperarías los fragmentos si te lo proponías, pero lo has hecho más rápido de lo que esperaba. Será mejor que me ponga manos a la obra. Estoy segura de que puedo devolver su antiguo esplendor al sello lunar, pero tendré que enviarte a hacer otro recado. Necesito una flor en concreto que sirva como catalizador para este ritual. No será muy difícil de encontrar. Crece justo enfrente de mi vieja cabaña. Mientras recoges eso, haré el resto de preparativos.
debe de ser el catalizador que necesita Agatha para reparar el sello. Por Wanda. Por Wanda. He encontrado el catalizador. Perfecto. No perdamos más el tiempo. Necesitamos el altar elemental para que funcione. Ven conmigo. Es el momento, Hunter. Cuando hayas restaurado el sello, podrás encarar la última prueba. Seguro que Seth espera ansioso tu llegada. Hemos recorrido un largo camino para llegar aquí. Por suerte para ti, el ritual durará un suspiro. Solo debo decir las palabras mágicas. Abracadab. Es broma, cielo. Me alegra saber que tu situación no ha mermado tu sentido del humor. Sara ya está amargada de sobra por las dos. Prefiero equilibrar la balanza. Ahora, a por tu sello lunar. Espero que a Seth no le importe la pequeña reforma. Pronto lo descubriré. Hunter, recuerda que las respuestas que buscamos están a nuestro alcance. No te desvíes del camino. Madre. El desafío de Seth será el más duro. ¿Te ves capaz? Sí, me veo capaz. Venceré donde Wanda no pudo. Así se habla. Buena suerte, cielo. Vaya. Si recuerdas la última prueba, te conté que Hippus fue consumido por su hermano Seth, quien absorbió su poder. Esta traición les mostró a los dioses antiguos, incluido Catón, el camino que los llevó a corromperse. Creo que no te das cuenta del lío en el que te has metido. Eras demasiado débil para esta batalla. ¡Te lo has buscado! Te has metido en un buen lío. Me has impresionado.
creo que vayamos a ver ningún hombre serpiente, pero en su apogeo, Seth creó su propio personal, igual que Lilith con su progenie. Parecía tener una extraña fascinación por los reptiles de la tierra. Dejadnos algo para los demás. Tu destino está escrito. Lilith te ha enviado aquí a morir. Espero que lo hayas asumido. Tienes ganas de verme de malas. Si te crees todo lo que te cuenta una vieja bruja, cuando el corrupto usó a los reptiles predominantes de la época, los dinosaurios, para crear su forma física. Tu madre te ha abandonado. Vi una jugada así una vez hace siglos. Por desgracia para esas pesadas bestias, cuando Atum se dispuso a destruir a Seth, la batalla resultante duró miles de años e hizo que todos se extinguiesen junto a su admirador corrupto. Es la letra pequeña de recibir el favor de todos y saber. No volveré a caer. Oye mi llamada. Has tenido tu oportunidad de... La luz está de nuestro lado. Esto será de gran ayuda.
Debería volver otra noche. ¿Yo? Hacía mucho que no me encontraba tan bien. Escucha, todos hemos tenido nuestra ración de derrotas y reveses últimamente. Y te aseguro que nos queda un largo camino por recorrer antes de poder dar esto por zanjado. Pero ahora mismo, quiero que sepas lo orgulloso que estoy de servir junto a ti y de ver cómo lideras. Es un sentimiento mutuo, Capi. Tu moralidad no tiene parangón, lo cual es esencial en tiempos como estos. Vas a hacer que me ponga más colorado que las rayas de mi uniforme. Parece que cuando expresas tus sentimientos son bastante profundos. Podría seguir hablando, pero creo que no es buena idea. Aún hay mucho por hacer. Y hay pocas manos para ello. Al menos hemos conseguido un par más. De manos, vaya. 4 más si cuentas a Bruce y a Hulk como personas distintas. Hola, Hunter. ¿Buscas a Blade? Está... ocupado. Sí, ocupado de noche. Y si buscas a la Capitana Marvel, también está ocupada. Y también está fuera. Si te los encuentras... La próxima, ¿por qué no hacemos esto en la luna de verdad? Podríamos, si aguantas la respiración. Si tú me ayudas. Hola, Hunter. Estamos debatiendo estrategias en privado. Énfasis en lo de en privado. ¿Qué? Pero si lo has largado tú todo. Nos llegan informes de varios países en diversos continentes. Se trata de una crisis a escala global, no hay duda. Por fin te has dado cuenta, ¿eh? La Casa Blanca todavía no se ha pronunciado sobre la... ¿Otra vez es noche de pelis? Y si es así, ¿dónde está Nico? No es una noche de pelis oficial. Más bien, es mi forma de decir... Muchas gracias por tu amistad. No tuve muchas al crecer. No era muy popular, ya sabes a lo que me refiero. Bueno, no sé si te importa, pero para mí eres popular. Sí que me importa. Sé lo que es que te odien, así que aprecio mucho a la gente que no lo hace. En Transia, mi hermano Pietro y yo pasamos mucho tiempo solos. Vagábamos de aldea en aldea, mendigando, haciendo trabajos raros, sobreviviendo como podíamos. Tuvo que ser muy duro. Sobrevivimos. Lo difícil fue aceptar el porqué. ¿Eh? Transia era muy pobre y nuestros padres no encontraban trabajo.
Un día mi padre robó pan para que pudiéramos comer, pero una muchedumbre lo persiguió hasta nuestro vecindario. Tenía mucho miedo por él. Les dije que pararan y convertí a la mitad en piedra. No fue a propósito. No entendía mis poderes ni sabía cómo usarlos. Pero el caso es que me asusté y murió gente. Lo peor de todo fue que mi padre me señaló y gritó: ¡bruja! Se pasó al bando de la muchedumbre y empezaron todos a perseguirme. Pietro me cogió y echó a correr a la velocidad del rayo. Ahí fue cuando supimos que nunca podríamos volver. Éramos diferentes y teníamos que cuidar el uno del otro. Lo siento. Debió de ser una experiencia horrible. Durante mucho tiempo temí que fueran a colgarme o a quemarme en la hoguera. Y pasé años pensando que me lo merecía. Ay, Wanda. Desde entonces, sentí como si me hubieran maldecido con una vida de infortunio, pena y dolor. No empecé a pensar que se rompía la maldición hasta hace poco. ¿Qué cambió? Tú. Te conocí y me salvaste. Así que, gracias por tu amistad. No sabía cuánto necesitaba una amistad como la tuya. Es verde. Y yo me quejaba de la contaminación en Los Ángeles. Sí, no deberíamos respirar este aire. Es radiación gamma. No pasa nada si la respiras, que yo sepa. Sí, pero le da un tono precioso al cielo, ¿verdad? Es como el cielo antes de una tormenta. ¿Me quiere explicar alguien qué estoy viendo? La tormenta ya casi está aquí. Igual que el sol de medianoche. La profecía casi se ha cumplido. Catón se abre paso hacia nuestra dimensión. No será así si puedo impedirlo. Entremos. Tenemos trabajo. Hunter, Debería hablar contigo sobre lo que me has hecho. ¿Eso es una acusación? Claro que no. Estoy agradecido, claramente. Hace tanto tiempo que no pienso por mí mismo. Estaba tan centrado en entender lo que le ocurría a Hulk que esa obsesión terminó llevándome a ella. Y cuando me di cuenta, era demasiado tarde. Siempre me creí capaz de... Bueno, ¿qué más da? Tomé una decisión y el mundo pagó por ello. Esta vez la culpa no es de Hulk. El responsable de toda esta destrucción es nada más y nada menos que Bruce Banner. Bruce, la influencia de Lilith es sobrenatural. No puedes culparte por sucumbir a ella. No pienso irme de rositas. Yo la busqué a ella, no al revés. ¿Pero sabías dónde te metías? No, pero el resultado fue el mismo. Todavía la noto, ¿sabes? Pese a que me has liberado de su influencia, aún está dentro de mi cabeza. ¿Cómo? He purgado la corrupción de Lilith. Mi irradiación me mantiene en sintonía con lo que piensa y siente. No por completo, pero lo bastante. Ahora mismo su emoción crece a medida que la profecía se acerca a su fin. ¿El vínculo funciona en ambos sentidos? ¿Eres una amenaza para la abadía? La abadía está abierta para ella, Hunter. Puede entrar cuando quiera. Eso no puede ser posible. Cuando Wanda os persiguió a ti y al resto a través del limbo, atravesó la barrera de la abadía. Eso era todo lo que Lilith necesitaba para entrar. Si hace tanto que lo sabe, ¿por qué no ataca a la abadía directamente? Aún no lo has descubierto. No quiere ganar. Eso es imposible. Es la única explicación.
Ha habido muchas ocasiones en las que os ha podido matar. Yo la incité a hacerlo, más de una vez. Pero, sean cuales sean sus planes, no implican mataros a todos vosotros. Digo, a nosotros. Doctor Banner. Por favor, llámame Bruce. Bruce, a pesar de que te conozco desde hace tiempo, me he dado cuenta de que apenas sé nada de tu vida. ¿Te importaría hablarme de ti? Para nada. Mi vida es como un libro abierto e irradiado. ¿Puedo preguntarte sobre Hulk? Claro. ¿Cuándo te transformaste por primera vez? Hace años, trabajaba en un dispositivo basado en el acelerador gamma original de Howard Stark. Hubo un accidente y absorbí tanta radiación gamma que debería haber muerto al instante. En lugar de eso, desató una manifestación de ira verde desde mi interior. Cuando volví a mis cabales, vi en lo que me había convertido. Sabía que no podía estar cerca de otras personas. Perder el control de esa forma aún me aterroriza. Pero cuando me enfado o sufro dolor intenso, Bruce Banner se marcha durante un tiempo. ¿Hulk y tú sois personas diferentes? ¿O él es un aspecto de tu personalidad? He oído conjeturas contradictorias de cientos de expertos. Verás, resulta que soy psicológicamente fascinante. Todos tienen su propia teoría. A estas alturas considero a Hulk como una persona diferente, pero también asumo la responsabilidad de sus actos. Bueno, por eso lo he traicionado tanto al trabajar con Lilith. Se supone que yo soy el responsable. Soy como su cuidador. Él no entiende del todo qué ha pasado, pero decidí por él, como siempre, y casi maté a sus amigos. ¿Hulk tiene alguna opinión sobre Lilith? Le resulta... hay algo de atracción. ¿Hulk está coladito por mi madre? Sí, pero no ha olvidado que ha intentado herir a sus amigos, y eso lo enfada. Y cuando se trata de Hulk, la ira siempre gana. Tenía preguntas sobre los Vengadores. Adelante. ¿Qué llevó a Hulk a unirse a los Vengadores? Según Tony, dedicaban tanto tiempo a impedir que Hulk destruyera ciudades que le acabaron ofreciendo un trabajo para poder controlarlo. Pero la verdad es que necesitan a Bruce Banner. Sí, viene bien contar con Hulk cuando Ultron ataca o cuando los Skrull invaden, pero mis conocimientos les dan a los Vengadores una ventaja vital. ¿A qué te refieres? Me anticipo a los eventos, desarrollo contingencias y los peores escenarios, resuelvo ecuaciones imposibles. Soy el único que planifica todo esto. Bueno, lo era. ¿Qué opinas de tus compañeros Vengadores? Antes de todo esto, Hulk y yo respetamos a Steve. Strange es correcto, pero puede exasperar a Hulk. Carol y yo no nos ponemos de acuerdo sobre dónde deben centrar sus esfuerzos los Vengadores. Aún así somos amigos fuera del trabajo. Además, sabe hacer reír a Hulk. ¿Y Thor? Su encanto vulgar siempre es de agradecer. A Hulk le gusta porque no necesita contenerse con él cuando juegan a pelearse. ¿Qué hay de Tony? Tony. Sabe muy bien que Hulk podría reducirlo a papilla. Sin embargo, no para de incordiar y pinchar. Cualquiera diría que intenta provocarme. Pero los dos lo respetamos. Nos trata como a una persona normal. Sabe lo que somos y no nos tiene miedo. ¿Los Vengadores te perdonarán por lo que has hecho? Por lo general, me despertaba para descubrir el terrible daño que había causado Hulk. El equipo siempre me entendía y apoyaba, a su manera. Esto es una situación muy diferente. ¿Preguntas si me perdonarán? No sé si deberían hacerlo. Pero, ¿es posible? Es posible, pero de ser así, no sucederá pronto. No es de extrañar. Gracias, Bruce.
Gracias, Hunter. Me ha costado mucho tiempo encontrar mi lugar. Me alegro de que haya sido... aquí. Hunter, tenemos que hablar en la forja inmediatamente. El gigante que duerme bajo la más oscura de las fortalezas. ¿El gigante que duerme se refiere a Banner, Catón, Wanda o de todas las anteriores? Opción E. Otro. ¿Qué? Cuando ya llevas 3 o 4 apocalipsis, nunca sabes lo que va a salir de la nada en el último momento. Sea como sea, se acerca el infierno. El infierno siempre se acerca, Blade. Si no es este, será otro. Tengo que ver cómo están MJ y Tía May. Y tal vez el resto del barrio. Puede que todo Queens. No, Spider-Man. Cuanto más infierno atraigamos hacia nosotros, menos habrá para los demás. Atraemos la atención de Lilith para proteger al resto. No podemos separarnos ahora. Vale, todo el mundo me está diciendo cosas distintas y no sé muy bien a qué responder. ¿Qué tal si cambiamos de tema? Me parece que podemos decir que es posible que podamos con esto. Muchas palabras para no decir nada. Bravo por esa perla, Ghost Rider. Peter, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? No te sientes en el Hellride. Un dios antiguo homicida está a punto de invadir esta dimensión, pero parece que Blade y tú ni os inmutáis. Este no es el peor Armagedón al que he sobrevivido. ¿Por cuántos has pasado, Carol? ¿Te refieres al fin de este mundo o también del resto de planetas? Me refiero a todos. A ver si así me entiendes. Sobreviví a una época que literalmente se llamaba la Era de Apocalipsis. Suena a que era estresante. Y tanto, pero llega un punto en todo evento cataclísmico en el que solo tienes que, no sé, dejarte llevar. Solo hay que prepararse para luchar por lo que te importa cuando llegue ese momento. Entonces me prepararé para luchar por mi vida. Y cuando digo vida, me refiero a Charlie. Tu mascota es lo más cookie del mundo. ¿De qué raza es? ¿Perro demonio? Creo que técnicamente es una sabuesa infernal. Bueno, yo también lucho por mi amiguita peluda. Puede que sea una loca de los gatos, pero no voy a dejar que un dios antiguo se coma a Chiwi ni a tu sabuesa. No mientras siga viva. Todos tenemos que poner algún límite. El mío es lo de comerse mascotas. Supongo que lo que quiero decir es que no te preocupes por las cosas que no puedes controlar. Pronto te enfrentarás a Lilith. ¿Y qué hago hasta entonces? Cómo aprovechar tus posibles últimos momentos en esta versión de la Tierra depende de ti. Yo, por mi parte, siempre he querido saber qué hay debajo del capó del coche de Robbie y esta noche pienso averiguarlo. ¿Y estaba brillando así cuando entraste? Sí, es como si algo lo hubiese encendido, como si se estuviese preparando para el sol de medianoche. Creo que eso es justo lo que está haciendo. Sabe que su dueño vuelve para recuperarla y quiere causar buena impresión. Sí, es un buen modo de explicarlo. Sé cositas sobre artefactos mágicos, en especial de espadas. Ya me he dado cuenta. Cuando las cosas se calmen, quizá puedas explicarme cómo funciona exactamente tu hechizo del portal. Parece ser muy efectivo. ¿Quieres hablar de negocios? Adelante.
Pero ten cuidado. Puede que un día acabe convertida en hechicera suprema. No me siento amenazado. De hecho, nada me haría más feliz. Casi no nos queda tiempo, Hunter. Para averiguar qué puede hacer esa matadioses, Tony y yo tendríamos que empezar a investigarla ya. Sé que Tony y tú podréis encontrar algo que resulte útil. Porque la alternativa... es demasiado horrible. Muy bien. Pues averigüemos qué es todo eso de la matadioses. Excelente. Ya sabes qué hacer donde el yunque. ¿Podemos empezar, Hunter? ¿Qué tal va lo de salvar el mundo? Esta es una de mis mejores obras. Mándanos una postal. ¿Tienes ganas de más? ¿Echamos un par de asaltos? Paz. ¿Shield ha dicho que los cielos verdes son un fenómeno normal? Esto no es una amenaza de nivel vengador. No recuerdo que se me consultase esa decisión. ¿Y tú, Steve? Cuando acabe esto, no quiero saber nada de organizaciones secretas semigubernamentales. Con cortina de humo o sin ella, hay que presentar un frente unido y seguirle el juego a furia. Paso. Debemos contarle la verdad al mundo o nos arriesgamos a perder la confianza de todo el que tenga una cámara o acceso a redes sociales. Vamos, de toda la población del planeta. Me ha pasado. A nadie le importa la verdad. Nadie se cree que un dios primigenio esté a punto de despertar y devorar el universo. Nos lo creemos. Porque lo has visto, Rogers. Pero recuerdo llamar a los Vengadores para advertir sobre ello y que nadie me hiciese caso. Todos se rieron de mí. Bueno, no todos. Todavía no he recibido respuesta de capa y puñal. No hay tiempo para hablar de comunicados oficiales o cortinas de humo. Nico tiene razón. Podemos contradecir a S.H.I.E.L.D. y contar la verdad, pero la mayoría no se la creerá. Ahórrate el control de daños para cuando desterremos a Catón. Si lo desterramos. Estoy desconcertada, Walter. Hydra está por todas partes. La gente muere a sus manos, pero Lilith está a punto de liberar a Catón. Sinceramente no sé qué hacer. ¿Dejamos morir a inocentes para detener a Lilith? ¿O intentamos salvar a toda la gente posible antes de enfrentarnos a ella? ¿Me estás pidiendo consejo a mí? Así es. Estuviste cerca de Lilith. Así que puedes ayudarme.
Hydra ya está experimentando con las cargas de las que creó Faustus. Hay que poner fin a esas dichosas pruebas. Hay que centrarse en destruir las cargas. Hydra tiene suficientes efectivos para superarnos tarde o temprano. Dalo por hecho. Hubo una época en la que Linux era muy hostil. Ese tiempo claramente ya pasó. No ha sido para tanto. Espero que estés a punto. ¡Al combate! ¡Te tengo! ¡Somos más! ¡Todavía están conmigo! ¿Y ya está? No sé si es ético por nuestra parte dar una paliza a unos idiotas como vosotros. Lo has buscado. Eras demasiado débil para esta batalla. Ha llegado tu hora. Habrás practicado bastante. No tropieces 2 veces con la misma piedra. Me has impresionado. No saben cuándo rendirse. Siguen viniendo a por mí. Debería funcionar. Mira ya, Dejadnos algo para los demás. Os voy a hacer pedazos. Buena jugada. Una carga menos, pero aún nos queda trabajo por hacer.
No puedo abandonar tu fuerza. ¿Tienes claro? Vi una jugada así una vez hace siglos. ¡Chúpate esa! ¿Cuál será la tasa de deserción entre las filas de Hydra? Otra operación de Hydra frustrada. Nunca me cansaré de oír eso. ¿Una última peli antes del fin del mundo? Sí. Entraré con la cuenta de Watchmax Plus de Piotr. Hicimos esto una vez en la escuela de Xavier. Tuve la cabalgata de las Valquirias en la cabeza durante una semana. Cuando nos atacaron los centinelas, estuve motivadísimo. ¿Por qué todos los gatos animados tienen 5 corazones? Ay, Piotr, qué sentimental. ¡Atención! La peli que vamos a ver esta noche no es otra que... ¡Campamento de Tango! María y yo ensayamos cada movimiento de esta peli. Mis primos me obligaban a verla cada verano. Así que me parece genial. Clanemo para siempre. Tenéis pinta de estar por los suelos. ¿Os apetece otra lata de Stark Drive? Hacía años que no te... Hunter, reconoces este lugar, ¿verdad? Aquí es donde maté a... Tu madre. Sí. Y renunciaste a tu vida para hacerlo. Ya sacrificaste suficiente por acabar con Lilith entonces. Siento que tengas que volver a pasar por ello. No me importa sacrificarme por el bien de otros. Ya lo sé. Por eso mismo eres tan especial. Además, si acabo muriendo de nuevo, sé que tú estarás esperándome al otro lado. Y así será, si es que ocurre lo peor. Pero no creo que ocurra. ¿Por qué habría de ser diferente esta vez?
porque ahora todo es diferente. Esta vez no te enfrentarás a Lilith en solitario. Tienes amigos que lucharán a tu lado. En mi última vida no tenía amigos. Pues me alegro de que hayas revivido y ahora los tengas. Las amistades que has entablado aquí no dejarán que mueras. Eso no puedes saberlo. No con certeza, pero me gusta pensar que será así. Deberías hablar con Sara mientras estés aquí. Te quiere como si fuera tu madre, ya lo sabes. Ambas lo hacemos. Veo que has hablado con Agatha. Así es. No pude evitar escuchar parte de vuestra conversación. Tiene razón, ¿sabes? Esta vez las cosas son muy distintas. No te enviaré para que luches contra mi hermana sin ayuda. No pienso cometer el mismo error. En el pasado hice todo lo posible para prepararte, pero ahora veo que te fallé. Te aislé. Te entrené para convertirte en lo que yo quería que fueras, y como consecuencia, te perdí. Me enorgullezco de mi sacrificio. Pues yo no. Te traté como si solo fueras un arma. Pero eres mucho más que eso. No eres solo un arma. Solo te he tenido a ti. Solo te tendré a ti. Prométeme que no volveré a perderte. Tienes que saber que siempre he pensado que eras mi verdadera madre. Yo también te quiero. Cielos, creo que hacía años que no lloraba tanto. Bueno, debería dejarte volver a lo tuyo. Tienes a un montón de gente esperándote en la abadía. Y se hace tarde, deberías volver con ellos. Buenas noches, Sara. Nos vemos por la mañana. Eso es interesante. Si recuerdas la última prueba, te conté que Hippus fue consumido por su hermano Set, quien absorbió su poder. Este les mostró a los dioses antiguos, incluido Catón, el camino que los llevó a corromperse. Eras demasiado débil para esta batalla. Tu madre te ha abandonado. Mi llamada.
tener muchas ganas de verme fuera de escena. No creo que vayamos a ver ningún hombre serpiente, pero en su apogeo, Seth creó su propio ejército personal, igual que Lilith con su progenie. Parecía tener una extraña fascinación por la Tu lealtad hacia la madre de los demonios será tu fin. Ha llegado tu hora. Los siervos de Lilith caen de nuevo. No pueden igualar tu fuerza. No habrá piedad para los sirvientes de Lilith. ¿Cuántas veces van? Si te crees todo lo que te cuenta una vieja bruja, cuando el corrupto Seth descendió sobre la Tierra, usó a los reptiles predominantes de la época, los dinosaurios, para crear su forma física. Has tenido tu oportunidad de escapar. Vuelve con tu madre. Vi una jugada así una vez hace siglos. Seguro que conocen. No minarán nuestra confianza. Por desgracia para esas pesadas bestias, cuando Atum se dispuso a destruir a Seth, la batalla resultante e hizo que todos se extinguiesen junto a su admirador corrupto.
Es la letra pequeña de recibir el favor de los dioses antiguos. No has podido con eso. ¡Te lo has buscado! ¡Patético! Dejadnos algo para los demás. No me atrevería a decir que Seth está satisfecho, pero estoy segura de que has captado su interés. Seth decidió que no. Destruye el muro, Hunter. Yo seguiré aquí cuando acabes. Ipus no está de acuerdo. Si su ayuda estuviera garantizada, Ipus proveería. Seth no considera ningún obstáculo.
pensará? De todas las cosas que no imaginabas, encontrarme aquí tiene que estar entre las primeras de la lista. ¿Me has estado siguiendo? Al contrario, creo que eres tú quien ha estado siguiendo mis pasos. Por cierto, ¿qué tal te lo has pasado en las pruebas? No sé cómo has encontrado la manera de recorrer ese camino, pero es obvio que has impresionado a los dioses, igual que hicimos tu madre y yo. Todo esto te ha alterado mucho menos de lo que esperaba. Antes que tú ya hubo algún que otro miembro de la familia que se escapó para presentarse a las pruebas. Recuerdo que yo llamé bastante la atención. ¿Y eso lo dice la hija predilecta de Ostur? Siempre he respetado a Ostur, y más en comparación con algunos de sus hermanos. ¿Y mi madre? Creo que se veía reflejada en Atum, pero nunca fue mucho de adular a los dioses. Pues bien que se arrodilla ante Catón. ¿De verdad piensas eso, Hunter? No. Sé que me faltan partes de nuestra historia. Me alegro de que ya lo veas así. Eso facilitará las cosas. ¿La verdad? Ahora que has llegado hasta aquí, no tiene sentido seguir ocultándolo. Este lugar, cerrado y escondido bajo el jardín de mi madre, también es obra tuya. Otra cosa más que querías guardar bajo llave. ¿Me creerías si te digo que es porque he sido una anciana terca durante demasiados siglos? Sí. Puede que esto sea difícil de entender, dado lo que te han dicho y cómo te criaron. Pero tu madre no es el bastión del mal que todo el mundo piensa. Ya sé que no era la madre de los demonios cuando estaba con mi padre. Eso no es todo. Ya he hablado de lo que hizo para encontrar una cura para su enfermedad. No pudo hacer nada y, cuando él murió, tu madre aceptó su destino. Pero luego, la corrupción fue a por ti. ¿Estuve enfermo? No recuerdo nada de todo eso. No me sorprende, dada la cura. Eras tan joven, tan frágil. No había manera de consolar a Lilith. Si ya había estado desesperada por curar a tu padre, imagina lo desquiciada que estaba por curarte a ti. Pero encontró una manera. Creíamos que permanecería enterrado aquí para siempre, a salvo de seres ambiciosos y mezquinos como yo, pero también de nosotras. El Darkhold. Sí, y al sentir la desesperación de tu madre, el condenado libro la llamó. Y allí, entre sus páginas, Lilith encontró el modo de proteger a su criatura, valiéndose de la mismísima Gran Sombra, Catón. Como pago, ella le juró devoción eterna y renació como la madre de los demonios. ¿Se entregó a Catón por mí? Tu madre solo te tenía a ti y te amaba más que a nada en este mundo. Para ella no representaba ningún sacrificio. Tú eras lo único que importaba. Y tú me dejaste creer que era un monstruo. No te dejé verla tal y como es hasta ahora para protegerte. Pero se convirtió. Se convirtió en algo casi irreconocible. Puede que ella fuera tu madre, pero ya no había forma de que pudiera volver a serlo jamás. ¿Y por eso la echaste? Todavía estaba débil por la transición. Supongo que parte de su alma todavía luchaba contra la corrupción que la estaba infectando. Sabía que no tendría mucho tiempo, así que ataqué. La alejé de la abadía y de ti. Era la única forma de protegerte, con la cabeza y con el corazón. Pensé que la Lilith que conocía habría hecho lo mismo. Pero entonces regresó. Sí, tardó años en hacerlo, pero volvió. Aunque, claro, para entonces se había convertido en algo muy diferente. El resto, como sabes, es historia. Hasta ahora. Creí que, cerrando este lugar y evitando la verdad, facilitaría las cosas de alguna manera. Pero era consciente de que, algún día, tendríamos esta conversación. Necesito tiempo para pensar en todo esto.
Sé que tienes mucho en qué pensar. No espero que creas todo lo que he dicho a pies juntillas. Gracias por decirme por fin la verdad, Sara. Gracias por escucharme. Buenos días, Hunter. El padre de las sierpes sonríe. No pretendía espiarte, ni mucho menos, pero no pude evitar escuchar parte de tu conversación con Sara. ¿Sabías lo de mi madre? No creas que Sara ha estado más comunicativa sobre Lilith conmigo de lo que ha estado contigo. Supongo que pensaba que lo más seguro era no decirnos nada. A costa de causar mucho dolor y sufrimiento. No hace falta que me lo digas, cariño. De haber sabido lo que ocultaba Sara, a lo mejor no habría presionado tanto a Wanda. ¿Y qué hay de lo que supuso para ti? Quizás suene ridículo, pero si alguien tenía que terminar así, me alegra haber sido yo. Sara sería una auténtica pesadilla de poltergeist, ¿no crees? Eso es cierto. Si las cosas hubieran ido de otra manera, ahora tendríamos a otro terror acechando en la abadía. Y a pesar de todo, he de decir que doy gracias por el tiempo de más que me han concedido para estar contigo, Hunter. Yo también, Agatha. Me alegro, cielo, pero si te interesa, todavía hay más secretos por descubrir. ¿Más? ¿Y cómo sabré dónde encontrarlos? Perseverando, claro, y puede que con un poco de suerte. Pero ahora en serio, con la bendición de Seth, imagino que podrás conseguir lo que te propongas. Seguro que lo resolverás. Ve y diviértete, cariño. Nada se puede interponer en su camino. Hoy Seth está de buen humor. Atum lo revela todo.
Set es un dios temperamental. Intrigante. No parece interesado en romper eso. Set se deleita con sus bendiciones. Él ve nuestro camino. Set no debe de estar escuchando hoy. Bendiciones, Deipus. Set no considera ningún obstáculo.
El hijo de Gaea está de acuerdo. Atum, muéstrame el camino. Este cuenco siempre ha estado aquí. Es casi como si su destino fuese estar aquí. Así que ¿Por qué no me lo contaste, madre? nadie me obligó a vender mi alma, fue decisión mía. Jamás quise que te sintieras responsable de mi sacrificio. Pero lo hiciste para salvarme. Una madre haría cualquier cosa por proteger a sus hijos. Y yo no soy menos. Te quiero, criatura. Haría lo que fuera por ti. Solo te pido que hagas que haya valido la pena y que te quedes conmigo.
Sabes que no puedo traicionar a quienes han llegado a confiar en mí. Imaginaba que dirías algo así. Solo quiero que sepas que cuando fracases, mi oferta seguirá en pie. Guárdate tus favores, madre. ¿Por qué no puedes aceptar que te quiero? Sé que eso es lo que crees, pero temo que tu amor es puro veneno. Ay, criatura. El mundo es veneno. Yo soy el antídoto. No puedes detenernos, madre. Lucharé. Como siempre.